Hola creadores, ¿cómo están? Aquí traigo un nuevo video y hoy vamos a hablar de la mirada de la decodificación respecto de los ataques de pánico. Antes de comenzar este video, como siempre les digo, recuerden que pueden suscribirse a este canal y darle clic a la campanita para que les avise de las notificaciones cuando subamos nuevo material, nuevos videos a mi canal. Así que gracias por suscribirse, como siempre lo hacen, y dejarme mensajes tan lindos desde un montón de lugares. Ahora sí, vamos a hablar de la mirada de la decodificación con respecto a los ataques de pánico. Un tema que me gusta porque yo tuve ataques de pánico durante mucho tiempo, hace ya bastantes años, así que es un tema que me convoca y que lo conozco muy bien y que lo trascendí y entendí perfectamente con el tiempo cuál era el origen o algunos de los orígenes emocionales respecto a esos ataques de pánico. Hay varios caminos para comprender a los ataques de pánico. Yo englobaría a esta descripción que voy a hacer, ya sea que puedas tener un ataque de pánico, un miedo profundo, una ansiedad generalizada. Creo que todo nos va a llevar siempre más o menos al mismo lugar y estoy segura que esto te puede llegar a servir. En primer lugar, los ataques de pánico suelen comenzar en algún periodo de la vida, ¿sí? Podemos identificar cuándo comenzó. Y el ataque de pánico no es otra cosa más que miedo, ¿sí? Lo que pasa es que es un miedo que, como en la apariencia no tiene explicación, porque es un miedo que pareciera ilógico. Una persona puede estar tomando un café, mirando un bello paisaje y de repente, casi sin previo aviso, puede comenzar a sentir algunos síntomas, no para todos son iguales, pero son bastante característicos de lo que es una crisis de pánico, un miedo profundo. No todas las personas experimentan el mismo tipo de miedo. Algunos tienen más miedo a desmayarse, otros a morirse, otros a que les dé un infarto, otros a que les dé algo en su cabeza. Es decir, cada uno dispara como distintas percepciones respecto a lo que les está pasando, pero básicamente hay una crisis profunda de pánico. Como esta reacción en la condición en la que se da pareciera ilógica, porque la persona está plenamente descansando, tomándose un café, como les digo, y de repente comienza con la crisis de pánico, pareciera que es algo totalmente ilógico y que no tiene sentido. Porque si nosotros estuviéramos en el medio de un asalto a mano armada y nos estuvieran apuntando con 3 armas y yo empezara a sudar, empezar a tener palpitaciones, empezar a gritar, empezar a tener miedo de morirme, empezar a querer huir, todos me observarían y dirían, y sí, es lógico que Flor sienta esto en este momento porque mira lo que está sucediendo. Con el ataque de pánico sucede algo distinto porque como el escenario es calmo, en general, la persona o las personas de alrededor sienten que no tiene sentido lo que está pasando. Y desde la decodificación decimos que en realidad tiene todo el sentido del mundo lo que está pasando. Porque lo que hay que tener en cuenta es que en esa situación donde comienzan los primeros ataques de pánico, si puedes identificar tu primer ataque de pánico o alguno de los que tuviste, es importante identificar en dónde se dan esos ataques de pánico y en qué contexto y en qué situación, porque muy probablemente tu inconsciente esté leyendo en ese escenario algunos elementos que le recuerdan a algún hecho traumático de tu vida. Y por lo general ese hecho traumático puede estar vinculado a una muerte o a una muerte simbólica, muerte real o simbólica. Muertes simbólicas pueden ser una separación abrupta, ¿sí? A eso le podríamos llamar una muerte simbólica. La muerte real, por supuesto, puede ser alguien que murió, alguien que falleció de manera literal. Entonces, el escenario donde se presentan tus ataques de pánico puede estar recordándole a tu inconsciente un escenario anterior con algunos elementos presentes que pueden ser el lugar a donde estás, el ambiente, las personas, los elementos que te rodean y que de alguna manera hacen que tu biología reaccione intentando alejarte de un hecho que recuerda que te generó mucho estrés, ¿sí? Entonces, los ataques de pánico tienen una suerte de memoria alérgica, por así decirlo, en donde me enfrento a una situación que me recuerda a un hecho traumático y entonces de alguna manera mi cuerpo reacciona. Hay una energía que se condensa y que termina explotando en el cuerpo, ¿sí? Entonces es importante identificar ese tipo de situaciones. En mi caso, por ejemplo, con los ataques de pánico,
en esos momentos, los primeros ataques de pánico, la primera vez que me da un ataque de pánico, sucede cuando estoy ingresando a una clínica, ¿sí? A un hospital. Tenía una molestia en la garganta, creo, no recuerdo, y empiezo a tener un ataque de pánico tremendo, un miedo atroz, ¿sí? Y en realidad lo que había pasado era que tiempo antes yo tenía que ingresar a las clínicas de manera constante porque había estado muy enferma con peligro de muerte, ¿sí? O por lo menos con la posibilidad o la inminente muerte si no me atendían a tiempo, ¿sí? Entonces ese miedo me había quedado tan bloqueado y tan atrapado adentro mío que ahora me volví a enfrentar mucho tiempo después a ese tipo de situaciones y automáticamente mi cuerpo reaccionaba, ¿sí? Había una memoria de casi muerte en esos mismos escenarios. No siempre es de manera tan literal, recomiendo que por ahí trabajes desde la decodificación en una consulta o de manera personal y privada para ahondar mucho más profundo, ¿sí? Ahora bien, esta es una de las miradas de lo que son los ataques de pánico, es así de simple y así de profundo a la vez, ¿sí? Hay una memoria, por eso la persona no entiende por qué reacciona así, y a lo que hay que prestar mucha atención es a lo que esa persona imagina o siente. En esos momentos donde pareciera que nada tiene lógica, para mí es muy importante escuchar qué pensás y qué sentís en ese momento, porque no todas las personas sienten y piensan lo mismo. Hay alguien que puede decir: yo lo que tengo miedo es a morirme, tengo miedo a que me dé una ACV, tengo miedo a que mi corazón se detenga, tengo miedo ¿a qué? ¿A qué le tenés miedo? El miedo nunca es general, el miedo siempre es particular e individual. Por eso es muy importante que lo puedas nombrar, aunque te parezca ilógico, aunque te parezca que no tiene sentido lo que estás pensando y sintiendo. Para mí tiene mucho sentido, ¿sí? Porque tiene un origen y lo importante es que lo escuchemos. En ese sentir puede haber una gran pista para buscar algún tipo de historia. Pero también una mirada que para mí es muy importante desde la decodificación es entender que lo que sucede en un ataque de pánico, en una crisis de ansiedad, hay una gran descarga de energía que tiene que salir por algún lugar y sale de manera abrupta a través de algunos síntomas, ¿sí? Palpitaciones, falta de aire, sudoración, ¿sí? Mareos, bueno, todo lo que pueda llegar a implicar ese ataque de pánico. Es como si de repente la biología disparara una gran descarga de energía que colapsa en el cuerpo y genera un montón de síntomas. Lo que digo acá también con los ataques de pánico es que hay una gran energía que tenés disponible dentro y que no la estás canalizando, que no la estás usando y canalizando en las áreas o los lugares que realmente te traerían felicidad, plenitud, bienestar. Hay un gran caudal de energía que lo estás bloqueando, que no lo estás dejando salir, ¿sí? Y por lo tanto te estás privando de hacer un montón de cosas que te gustarían hacer. En mi caso, por ejemplo, esos ataques de pánico me venían a decir que yo tenía un gran caudal de energía para poder ponerlo en una profesión y en un trabajo que a mí me trajera satisfacción, y no lo estaba haciendo. Estaba atrapada en un trabajo que no me gustaba, con condiciones que no quería, impidiéndome tomar un nuevo camino. Entonces, toda la energía de todo lo que yo sí quería hacer no estaba teniendo cauce, yo la estaba reprimiendo. Por lo tanto, toda esa energía disponible tenía que salir por algún lado y terminaba saliendo en forma de ataque de pánico. ¿Qué hice a partir de ese momento? Por supuesto, tomé decisiones importantes como dejar de estar en los lugares a donde estaba y canalizar mi energía hacia lugares, profesiones, disciplinas o hobbies o cuestiones de la vida que me trajeran bienestar. Una vez que empecé a hacer eso, desaparecieron completamente mis ataques de pánico, pero completamente. Es más, hoy miro en retrospectiva y digo, no entiendo cómo podía sentir lo que sentía, pero claro, tenía una lógica, tenía una explicación, ¿sí? Entonces, además de estos recuerdos, ¿sí? Cual memoria alérgica que tiene el ataque de pánico, que nos recuerda un hecho anterior de nuestra vida, o más de uno, que está asociado a un trauma, a una herida, y generalmente una muerte real o simbólica, ¿sí? Entonces el inconsciente percibe en el ambiente elementos que le recuerdan a y reacciona. También tenemos que tener en cuenta que hay un gran caudal de energía disponible que la persona no está utilizando, lo está reprimiendo. Tal vez teniendo la vida que no quiere, trabajando de lo que no le gusta,
estando con la persona que no quiere. Es decir, se está privando de poner esa energía a disposición de una vida con bienestar y paz. ¿Sí? Entonces, esa energía que me reprimo y que guardo, por algún lado tiene que salir y se descarga de manera abrupta en el cuerpo y aparecen las sensaciones que aparecen. Es muy importante estas dos miradas, al menos desde estas dos miradas yo en ese momento pude trascender mis ataques de pánico y ese miedo dejó de gobernar mi vida, ¿sí? Como siempre les digo, tu síntoma no viene para irse, sino para recordarte que tenés la oportunidad de usar ese miedo, esa historia, como combustible para crear la vida que te mereces y que deseas. Espero que te sirva este pequeño aporte de manera didáctica y dinámica y por supuesto si deseas trabajar esto y trascenderlo, siempre recomiendo hacer un trabajo personal e individual para que puedas evolucionar a partir de esto que te está pasando. Nos vemos creadores en un próximo video.